Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde analizamos, diseccionamos y nos emocionamos con las mejores series y novelas que nos llegan directamente desde Turquía. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando por las redes sociales, algo que ha encendido los debates entre los fanúlticos, algo que, bueno, mejor no les hago esperar muese. Vamos a hablar de Hande Erupar Rafael, Kerem Bürsin, y Hakan Sabancı medio. Lo que escucharon. ¿Es cierto el rumor de que Hande siempre amo superíndice 3 a Kerem y que su relación superíndice 3N con Hakan fue un error? ¿Hay verdad detrás de las especulaciones que apuntan a un amor eterno entre los protagonistas de Senú con diéresis al cap? Prepúrrense porque vamos a indagar profundo en este culebro superíndice 3NY a desentrau más menos algunos secretos que tal vez no conozcan. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama, les quiero recordar que si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de los chismes y las novedades del mundo de las series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido posible. Asu que ya saben, botoncito rojo y campanita activada. Ahora vamos al luo. El rumor, como muchos de ustedes sabrán, ha tomado fuerza gracias a ciertas declaraciones, supuestamente filtradas, de un allegado a Burak Deniz, es compau más menos hero de Hande en la serie, Aiklaftan al-Lamaz. Este supuesto allegado ha insinuado que Hande nunca superó superíndice 3 su relación superíndice 3N con Kerem, que siempre hubo una conexión superíndice 3N especial entre ellos y que a pesar de sus relaciones posteriores, Kerem siempre ocupó superíndice 3 un lugar importante en su corazón superíndice 3N. Imagunense la bomba. Claro, hay que tomar esta información superíndice 3N con pinzas, ya que no hay confirmación superíndice 3N oficial de nada. Pero como saben, en el mundo del espectáculo, donde hay humo, suele haber fuego. Y las redes sociales han estallado con teorías, anulisis y por supuesto, muchísimo drama. La prensa del corazón superíndice 3N turca, siempre al acecho, ha alimentado aún más las especulaciones, desempolvando viejas entrevistas, analizando gestos y miradas y creando un verdadero Hande Kerem canverso lleno de giros inesperados. Para entender mejor la situación superíndice 3N, vamos a repasar brevemente la historia amorosa de Hande y Kerem. Se conocieron y enamoraron durante el rodaje de Senú con diéresis al cap, una comedia romántica que se convirtió superíndice 3 en un fenú superíndice 3 meno mundial. Senú con diéresis al cap ***. Es una serie de comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erupar Rafael, una joven florista que suele más menos a con estudiar en el extranjero. Sin embargo, pierde su beca y culpa a Serkan Bolat, un famoso y exitoso arquitecto, interpretado por Kerem Bürsin. Por una serie de circunstancias, se ven obligados a fingir estar comprometidos, lo que da lugar a una serie de situaciones CEU superíndice 3 micas y románticas. La serie es relevante para nuestro tema porque fue el escenario donde nació superíndice 3 el amor entre Hande y Kerem. La química entre los actores era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un verdadero cuento de hadas para los fans, que los idealizaban como la pareja perfecta. La complicidad que mostraban en cada escena, las miradas furtivas, las risas espontáneas, todo parecía indicar que lo que sentuaniba mu ese ayu de la actuación superíndice 3N. La producción superíndice 3N de Senú con diéresis al cap fue un verdadero fenú superíndice 3 meno. Se vendió superíndice 3 a mu S de 80 pauses y catapultó superíndice 3 a Hande y Kerem a la fama internacional. La serie también copyright N destacó superíndice 3 por su banda sonora pegadiza y por la belleza de los paisajes de Estambul que mostraba. La ciudad con sus calles laberínticas, sus coloridos mercados y sus impresionantes vistas al bus superíndice 3 esforo, se convirtió superíndice 3 en un personaje mu S de la historia, aún más menos adiendo un toque de magia y romanticismo a la trama. Su relación superíndice 3N fue muy pública, compartiendo fotos y momentos especiales en redes sociales. Parecuan inseparables y vivuan un romance de ensueu más menos o viajes exu superíndice 3 ticos, cenas románticas, muestras de cariu más menos o en público, todo lo que Aquan era seguido de cerca por sus fanúlticos, que celebraban cada paso de su relación superíndice 3N como si fuera un logro personal. Se convirtieron en la pareja de moda, en el ejemplo a seguir, en el símbolo del amor verdadero.
Sin embargo, para sorpresa de muchos, su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin poco después copyright S de terminar la serie. La noticia cayó superíndice 3 como un balde de agua fría para los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción superíndice 3N y desconcierto. Q copyright agua pasado. Por Q copyright se agua acabado el amor. La ruptura fue un duro golpe para los fans, que no entendían Q copyright agua pasado. Ambos actores se mantuvieron hermu copyright ticos al respecto, evitando dar detalles sobre los motivos de su separación superíndice 3N. Esta falta de información superíndice 3N dio pie a todo tipo de especulaciones y teorías conspirativas. Algunos decuan que la presión superíndice 3N medio tica agua ha sido demasiado grande, otros que agua terceros en discordia, y otros que simplemente se han dado cuenta de que no eran el uno para el otro. Después copyright S de querem, and de inicio superíndice 3 una relación superíndice 3N con Hakan Sabancı un medio, un empresario turco. Esta relación superíndice 3N también copyright N fue muy medio tica y parecua que han de agua encontrado la estabilidad y la felicidad. Hakan, un hombre de negocios exitoso y reservado, parecua ser el polo opuesto de Kerem, el actor carisma tico y extrovertido. Sin embargo, a pesar de las diferencias, Ande parecua estar muy enamorada de Hakan, y los dos se mostraban felices y compenetrados en sus apariciones públicas. Sin embargo, los rumores sobre el supuesto amor eterno entre Ande y Kerem siempre estuvieron presentes, alimentados por las declaraciones de este supuesto allegado de Burak Deniz. Esta sombra del pasado parecua perseguir a Ande, impidiendo que sus fans se olvidaran por completo de su relación superíndice 3N con Kerem. Cada vez que Ande y Hakan aparecuan juntos, los comentarios en redes sociales se llenaban de menciones a Kerem, de comparaciones entre los dos hombres, y de especulaciones sobre los verdaderos sentimientos de Ande. Ahora, hablando de Burak Deniz, no podemos dejar de mencionar la serie donde compartieron protagonismo con Ande, Aik Laftan Anlamaz. Aik Laftan Anlamaz ***. Esta serie es una comedia romántica que sigue la historia de Hayat Uzun, interpretada por Hande Erupar Rafael, una joven que busca trabajo en Estambul y termina trabajando en una empresa textil donde se enamora de su jefe, Murat Sargmaz, interpretado por Burak Deniz. La serie es relevante para nuestro tema porque muestra la capacidad actoral de Hande para interpretar roles románticos con diferentes coprotagonistas. Además, es interesante analizar la química que tuvo con Burak Deniz en comparación superíndice 3N con la que tuvo con Kerem Bürsin. Logró superíndice 3 han de establecer el mismo nivel de conexión superíndice 3N con Burak que con Kerem. ¿Se notaba alguna diferencia en su actuación superíndice 3N? Un dato curioso sobre Aik Laftan Anlamaz es que la serie fue vendida a varios pauses latinoamericanos, donde tuvo un grano con diéresis copyright cito. La historia de amor entre Hayat y Murat conquistó superíndice 3 a miles de espectadores. La serie también copyright N destacó superíndice 3 por su humor fresco y sus personajes en más menos hables, convirtió copyright 2 en una de las comedias románticas más populares de Turquía. Algunos fans han comparado la relación superíndice 3N entre Hande y Burak con la que tuvo con Kerem, argumentando que la química en pantalla era diferente. Esto ha alimentado a UNMU-S las especulaciones sobre los verdaderos sentimientos de Hande hacia Kerem. ¿Se trataba simplemente de una cuestión superíndice 3N de química personal, o había algo mu-S profundo de true-S de la diferente interacción superíndice 3N entre Hande y sus dos coprotagonistas? Volviendo al meollo del asunto, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? Es posible que Hande siempre haya amado a Kerem y que su relación superíndice 3N con Hakan haya sido un intento de olvidar ese amor. ¿Se trata de una simple especulación superíndice 3N alimentada por los fans, o hay alguna base real para creer en esta teoría? Es difícil saberlo con certeza. Las relaciones son complejas y los sentimientos pueden ser confusos. Es posible que Hande haya sentido un amor profundo por Kerem, pero también copyright N es posible que haya encontrado la felicidad con Hakan. Quizás la relación superíndice 3N con Hakan representaba una etapa diferente en su vida, un deseo de estabilidad y tranquilidad después copyright S de la vorágine mediática que supuso su romance con Kerem. Lo que es cierto es que la historia de Hande, Kerem y Hakan ha generado mucha controversia y ha dividido a los fans. Algunos creen que Hande y Kerem están destinados a estar juntos, que su amor es eterno e inquebrantable, y que al buen edu a volveru a estar juntos.
Otros defienden su relación superíndice 3n con Akan, argumentando que Ande merece ser feliz y que tiene derecho a seguir adelante con su vida. Para seguir analizando el tema, vamos a mencionar otra serie donde Kerem Bürsin también copyright n destacu superíndice 3, demostrando su talento actoral mu s.a.u. de las comedias románticas. Hablamos de Bueir Arkandan Gelecek. Bueir Arkandan Gelecek ***. Esta serie es un drama de acción superíndice 3n que cuenta la historia de Ali Smith, interpretado por Kerem Bürsin, un joven que presenció superíndice 3 el asesinato de su madre cuando era ni un más menos o y fue criado por un marinero. Aún más menos os despu copyright s, regresa a Estambul para enfrentarse a su pasado y buscar venganza. La serie es relevante para nuestro tema porque muestra una faceta diferente de Kerem Bürsin como actor. Su interpretación superíndice 3n en este drama fue muy elogiada por la crítica y demostró superíndice 3 su versatilidad. Esta faceta mu es seria y dramática de Kerem podrá haber influenciado en la percepción superíndice 3n que han detenua de u con diéresis copyright l. Un dato interesante sobre Bueir Arkandan Gelecek es que la serie fue filmada en gran parte en los barrios mu s conflictivos de Estambul, lo que le dio un realismo aún mayor. Esta serie nos permite ver a Kerem en un rol completamente diferente al de Serkan Bolat en Senu con diéresis al Kapm, demostrando que es un actor capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Esto, a su vez, nos lleva a reflexionar sobre CEU superíndice 3 mo sus diferentes roles pueden haber influenciado en la percepción superíndice 3n que han detenua de u con diéresis copyright l, le atrajo mu ese su lado romántico y divertido, o su lado mu ese maduro y complejo. ¿Valoraba Ande la capacidad de Kerem para transformarse en diferentes personajes, o prefiero a su imagen mu ese accesible y desenfadada? En definitiva, la historia de Ande, Kerem y Akan es un verdadero culebro superíndice 3n turco que nos tiene a todos enganchados. Solo el tiempo dirá un copyright depara el futuro para estos tres personajes. ¿Volveremos a ver a Ande y Kerem juntos? ¿Continuaru la relación superíndice 3n de Ande con Akan? ¿O surgiru nuevos personajes en esta historia? Ahora, antes de cerrar este vídeo, quiero mencionar brevemente otra serie turca que ha conquistado a audiencias de todo el mundo por su intensidad y drama, Karasevda. Karasevda ***. Esta serie es un drama romántico que cuenta la historia de amor imposible entre Kemal Soydere, interpretado por Burak Uzuparrafoybit, y Nihan Sezin, interpretada por Neslihan Atagul. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las intrigas familiares. Aunque no estuvo directamente relacionada con Ande, Kerem y Akan, Karasevda es relevante para nuestro tema porque explora la complejidad de las relaciones amorosas y los obstáculos que pueden surgir en el camino. Esta serie nos recuerda que el amor no siempre es suficiente, y que a veces hay fuerzas externas que pueden separarnos de la persona que amamos. Un dato curioso sobre Karasevda es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. La intensidad del drama y las actuaciones magistrales de Burak Uzuparrafoybit y Neslihan Atagul la convirtieron en un fenómeno superíndice 3 meno mundial. La serie nos recuerda que el amor no siempre es fácil y que a veces hay que luchar contra viento y marea para estar con la persona que amas. La pasión superíndice 3n, el dolor, la desesperación superíndice 3n, todos estos sentimientos son explorados de manera magistral en Karasevda, convirtió copyright dola en una de las series turcas mu s memorables de todos los tiempos. Y bueno, mi gente turca, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de la vida amorosa de Hande Erupparrafoel y Kerem Bürsin. La verdad es que es un tema que da para mucho y que seguramente seguirú dando de copyright hablar. En resumen, hemos explorado los rumores sobre el supuesto amor eterno entre Hande y Kerem, analizando sus relaciones pasadas y presentes. Hemos repasado algunas de sus series mu s exitosas y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo. Hemos visto CEU superíndice 3 mo la prensa del corazu superíndice 3n, los fans y las redes sociales contribuyen a crear un culebro superíndice 3n que nos tiene a todos enganchados. Gracias por acompañar más menos arme en este viaje lleno de drama y emoción superíndice 3n. Recuerden que lo mu es importante es respetar la vida personal de los artistas y no dejarnos llevar por los rumores infundados. No sabemos lo que realmente pasa detrás de las CU maras, y es importante no juzgar a nadie basándonos en especulaciones. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n.
¿Creen que Hande y Kerem N destinados a estar juntos? ¿O piensan que Hande ha encontrado la felicidad con Hakan? Du copyright genme sus comentarios acu abajo y duganme Q copyright opinan de todo este culebru superíndice 3N. ¿Creen que al buen Edua Hande y Kerem hablaru N abiertamente sobre su relación superíndice 3N? ¿O preferiru N mantener su vida privada lejos del ojo público? No olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo de las series turcas. Y activen la campanita, que no se les olvide. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, mi gente. Que tengan un día maravilloso y lleno de pasiu superíndice 3N turca. Adiós superíndice 3S.